Escúchame. 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 Ve más allá de lo que deseas, de tus mismas ideas. Escúchame. Tienes que liberarte de tu eterna condena. Escúchame. No sabes quién eres. ¿Tienes idea de quién eres? ¿Tiene sentido? Esto tiene sentido. La vida tiene sentido. Soy tu conciencia. Escúchame. ¿Acaso crees en mi existencia? ¿En qué crees? Escúchame. Muy buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es Maybra Alexandra Pérez Gelves y en compañía de mi compañera Lady Joana Ropero Carvajal venimos a presentarles datos importantes sobre el teatro existencialista. Entonces, comencemos. Bueno, primero es importante tener en cuenta qué es el existencialismo. Este inicia en el siglo XIX, pero tiene su mayor auge, su mayor esplendor en el siglo XX. El existencialismo hace énfasis en todos estos principios de libertad y de dependencia del ser humano, muy independiente de todos estos fenómenos abstractos considerados como son la moral, la razón y lo religioso. Bueno, ahora es pertinente hablar del existencialismo y sus tipos. Entonces, de acuerdo con el diccionario de Nicola Adagnano, el existencialismo viene a agrupar diversas tendencias que, aunque van a compartir un propósito, difieren en unos supuestos y en unas conclusiones. Es por eso que podemos hablar hoy en día de dos tipos de existencialismo, fundamentales obviamente. El primero es el existencialismo religioso y el segundo es el existencialismo ateo o agnóstico. Bueno, este existencialismo religioso o cristiano centra esta perspectiva de existencia en Dios, es decir, que el sujeto debe relacionarse con Dios y creer en su existencia gracias a Él. Un precursor o representante de este existencialismo es Søren Kierkegaard. El autor nos dice que el ser humano debe creer en sí mismo, hallarse en sí mismo, que la filosofía debe enfocarse en el mismo ser del individuo, en el ser independiente, muy aparte de todo este contexto social. Bueno, ahora vamos a hablar del existencialismo ateo o agnóstico. Bueno, este tipo de existencialismo ateo es el que abre las puertas sobre la discusión de la nada, sobre la sensación de desamparo, abandono o soledad. Una de sus representantes en este caso, porque es una mujer, es Simone de Beauvoir en 1908 a 1986. Bueno, ella fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Ella escribió novelas, ensayos, biografías, monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, que podemos decir es la más importante, es El segundo sexo. Esta se considera fundamental en la historia del feminismo. Muy bien, ahora sí abarcando el teatro existencialista, este surgió a mediados del siglo XX en Francia. También es denominado como teatro del compromiso social, todo eso donde tenía las preocupaciones diarias, las preocupaciones del contexto vivir, de todos estos aspectos que el ser humano realiza, las críticas, especialmente estaba enfocado en la crítica, en todo lo que el ser humano se cuestiona, se preguntan, todo esto que la humanidad y la época suceden a diario y los cambios que representa para sí mismo esta actividad. Como le decía mi compañera anteriormente, se daba una crítica a la situación contemporánea, al igual que el teatro de lo absurdo, pero la diferencia entre estos dos es que el existencialismo viene a proponer soluciones a los problemas, mientras que el teatro de lo absurdo prefiere presentar los problemas y dejarlos ahí, a juicio del público.
En las características del teatro existencialista encontramos primero que refleja una realidad interna, es decir, la existencia precede a la esencia. Todas estas acciones que como seres humanos realizamos día a día en nuestra vida cotidiana y que nos permite desenvolvernos en el mundo, nos permite interpretar los significados, los aspectos que cada día se nos presentan. Esto nos va a permitir también interpretar y descubrir nuestra propia esencia y llegar a ser lo que deseamos y de qué manera alcanzar este propósito. Otra característica es la angustia existencial, es decir, el miedo que siempre sentimos a la vida, el miedo a las preguntas, a los cuestionamientos, los interrogantes, las justificaciones, el miedo a enfrentarnos a la vida y a no saber de qué manera solucionar diferentes aspectos que pueden acontecer. Entonces, esto también se le denomina o puede ser similitud con el que llamamos vértigo. Otra característica es que la vida se impone sobre la razón abstracta. Aquí influyen todos estos aspectos de la moral, la razón, el pensamiento, todas las formas y las posibilidades que nosotros tenemos para interactuar en el mundo, para descubrir lo que queremos ser, lo que nos apasiona, lo que deseamos conseguir en la vida y cómo alcanzar para ser esa persona que queremos. Bueno, también vemos que hay una preocupación extrema por la técnica que se iba a utilizar para expresar las diferentes situaciones y sentimientos. Entonces, para que el individuo pudiera expresar de la mejor manera cómo se sentía, fuera en el entorno económico, en el entorno social, en el entorno mental o en el entorno sentimental. También aparece que el hombre se empieza a ver desde lo individual y no desde el colectivo. El hombre se toma como uno y ya no se toma en masa. Y como último, que tenía la finalidad de que el público entendiese que los conflictos y las situaciones que acontecían tenían una solución. Entonces, todo lo que ocurría se podía solucionar. Entre los autores más importantes y representativos del teatro existencialista encontramos a los señores Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Jean-Paul Sartre nació en 1905 y murió en 1980. Fue un gran precursor, el mayor representante del existencialismo. Prácticamente el existencialismo surgió con las obras de este autor. Él fue un filósofo, activista, crítico literario francés, entre otras grandes características y atributos que lo representan. Bueno, Jean-Paul Sartre nos habla de una conciencia existencial, es decir, de ser en sí mismo, ser para nosotros, ser para los otros. También nos menciona el ateísmo y los valores que tienen de esa parte. O sea, él nos tiene el sujeto como un ser independiente, muy independiente de las características y del mismo Dios, muy independiente de las divinidades. Él nos menciona también todos estos aspectos de ser en sí mismo, de descubrirnos y construir nuestra propia existencia a partir de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Una frase célebre muy importante y muy agradable de este autor dice que la conciencia solo puede existir de una manera y es teniendo conciencia de que existe, conciencia de que como seres existimos y tenemos conciencia. Algunas de las obras teatrales más representativas de Jean-Paul Sartre son Bariona, el hijo del trueno, Las moscas, A puerta cerrada, que esa es una de las más representativas. También Muertos sin sepultura, La puta respetuosa, Las manos sucias, El diablo y Dios. Ok, otro representante importante de este teatro existencialista es Albert Camus en 1913 a 1960. Bueno, él fue novelista, dramaturgo, ensayista francés. Ahora, la concepción que Camus tiene para el mundo va emparentada al existencialismo de Jean-Paul Sartre, lo que decía mi compañera anteriormente, y define al hombre como una pasión inútil. Ahora yo creo que es muy pertinente aclarar que la relación que tenían Albert Camus y Sartre estuvo marcada por una agria polémica. Ahora, una frase muy importante que me llamó la atención de este autor y exponente importante de este teatro es que nunca vivirás si estás buscándole el sentido a la vida. No podemos olvidarnos de las obras teatrales de este gran exponente del teatro existencial. Entonces empezamos con Calígula, El malentendido, El impronto de los filósofos, que cabe mencionar fue una pieza en un acto publicada bajo el seudónimo de Antoine Bailly. También tenemos El estado del sitio y Los justos.
Ahora quisiera hacer mención de dos frases muy importantes y célebres de Camus que realmente marcan el ser. La primera nos dice básicamente que somos un proyecto que termina únicamente cuando nos llega la muerte. Y la segunda es que el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Y esta frase se complementa con el pensamiento de Paul Sartre, que nos dice que somos esa conciencia y debemos creer de que existe nuestra conciencia y que no hay que perder el tiempo en buscarle el sentido a la vida, sino realmente en vivirla. Bueno, y antes de despedirnos, quisiéramos presentarles a ustedes una obra de teatro de Jean-Paul Sartre titulada A Puerta Cerrada. Es muy buena y esperamos que la disfruten. ¿Qué esperas para reírte de ella? ¡Joder! Y era bastado una mirada, una que jamás se hubiese atrevido. ¿De verdad? Ya no soy nada, nada. Ya no te queda nada ya. Todo lo que te pertenece está aquí. ¿Quieres el cortaplumas? ¿La estatua de bronce? Venga. El sillón azul es todo tuyo. Y yo, pequeña nenita mía, yo soy tuya para siempre. ¡Ay, mía! Vamos, ¿quién de vosotros dos se atrevería a llamarme su princesa? A vosotros no os puedo engañar. Sabéis que soy una mierda. Piensa en mí, bien. Piensa solo en mí. Defiéndeme. Mientras piensas en mí, en tu princesa, estaré aquí sola a medias. Seré culpable sola a medias. Olga está roja como un tomate. Vamos, 100 veces nos hemos reído de ella. Te divertiría cosas si la vieras, porque ni se imagina que la veo. Sí, te veo, con tu pelo despeinado y tu cara decolocada. Te veo cómo le pisan los pies. ¡Y él! Te agarra, te magrea